Semana 35, nueva editorial. Sí, soy un militar optimista, muy optimista. En principio agradecer las repercusiones de la editorial anterior, en las que quizá pícaramente decíamos que el viceministro de Defensa había despedido a 200 militares. Eso es un poco los arbitrios a los que uno debe recurrir en estos momentos para quizá lograr esa respuesta a veces un poco capciosa. Me disculpo, pero yo creo que el optimismo hay que alimentarlo. eh, y debemos tener los que hemos vestido y los que visten uniforme actualmente sobrados motivos de orgullo de los que vivimos en estas riberas argentinas. Quien haya elegido la profesión de las armas, lo que ha logrado es asegurarse un sueldito seguro, eh, y que no debiera preocuparse demasiado por lo que puede llegar a ser la, los vaivenes de la economía. Poco hemos hecho, quizá la mayoría de nosotros, para innovar y adecuarnos a estas instancias desafiantes de una revolución digital actual, en que nada describe aquel mundo del milenio pasado en la que nos hemos tenido que desenvolver. Nos quedamos con preceptos perimidos de aquellos años 80. Eh, Debo recordar el grave resalto que debíamos superar cuando en el pasaje, en el pasar a retiro, los ingresos se reducían a la mitad o menos, y la necesidad de paliar justamente ese cambio, esa situación, llevó a muchos a enrolarse en, en tratar de ganar un sueldo, la mayoría en empresas de seguridad. Eh, Me duele que no seguían combatiendo o con el mismo espíritu de esto que nosotros describimos como lo que son las misiones de paz 4.0, porque vinieron los conflictos 3.0, porque seguimos viviendo una guerra fría 2.0. Yo creo que pocos siguieron escribiendo, varios romantizaron el pasado, pero sin la aplicabilidad al presente. Existe la frase, ya vamos a tratar de ponerla en los comentarios, de que nadie recurre a la historia sino en principio para resolver un problema presente. En fin, eh, reflexión a la que los invito, eh, una reflexión que de algún modo es contraintuitiva, casi un contrasentido. El mundo woke martillaba por entonces sistemáticamente los medios de comunicación, con el famoso principio de demarcación. Es eso que fuera inventado por Berbisky, que impedía poder defender una Argentina fragilizada, debilitada por una sistemática agresión interna, de violencias, como diría Belicou o otros queridos amigos, intermésticas. Los teníamos adentro. Es un poco la reflexión maradoniana. La bala que pretende por estos días matar al hijo de Trump ya está en Estados Unidos. Los atacantes de las Torres Gemelas durmieron la noche anterior en Estados Unidos. Al igual que Ibrahim Hussein Berro, ese libanés de Hezbollah de 21 años que se inmoló conduciendo esa Traffic al estallido en la AMIA de 1994, esa noche anterior durmió. Los teníamos dentro. ¿Quién puede hoy definir una guerra con esos frentes estáticos, esa comodidad, esa pereza intelectual que hemos tenido de definir los criterios convencionales? Me acuerdo que Mariano Bartolomé habla de ejércitos cooperativos, aquellos que convienen en definir una línea de ataque, de defensa, y esa geometría, esa matemática, ese diseño operacional nos enamora cuando nada tiene que ver con lo que está sucediendo en la actualidad. Lo concreto
era que la defensa debía atender las amenazas de origen externo y la policía de seguridad doméstica el menudeo, el raterito, esto que lamentablemente hoy en una cantidad infinita de cámaras de seguridad que de algún modo colaboran para identificar a los que proveen esa violencia que nos lastima, que nos desgarra, que odiamos. Pero bueno, esa, esa cantidad de civiles que hoy por hoy trabajan llegan hasta 600.000. Los que custodian, los que proveen seguridad en barrios, edificios, predios, muchos de ellos muy grandes, desde vigiladores hasta lo que yo con todo respeto y cariño digo, José Garita, el señor que quizás no tiene una trayectoria de capacitación y que no sabemos muy bien cómo va a reaccionar ante algún tipo de agresión del que tiene la garita en el barrio, ¿no? No, no. Guerras y agresiones eran las de antes. Eh, Tenemos que hacer un esfuerzo significativo para adecuarnos a estas nuevas realidades. En mi WhatsApp, para el que lo quiera ingresar, yo no lo oculto a nadie, está disponible. Mi estado, creo que se llama así, es una referencia a la violencia. Y digo, es la violencia estúpido, quizá en un remedio de lo que fue la frase de Clinton que lo llevó a la presidencia, pero hay que entender que la diferencia es la violencia. Hemos tenido presidentes en Latinoamérica que han sido guerrilleros y ellos evidentemente estaban convencidos que era la violencia el modo de poder llegar a conducir, a generar las condiciones para poder conducir sus estados. Yo creo que nuestra pereza intelectual nos ha llevado a creer que estamos seguros. Y la invitación en este caso para esta semana, a esta nueva reflexión que les propongo, sobre estos nuevos paradigmas, nuevos desafíos, nuevas amenazas. Recordemos que la palabra nuevas amenazas estaba prohibido hace alguna década atrás. Y reflexionar también sobre lo que es la inteligencia adaptativa, esa que quizá no tuvieron los dinosaurios y quedaron en el pasado. Suelo decir en las clases, cuando estoy felizmente delante de alumnos, que los desafío con esto y les digo, el problema que van a tener cada uno de ustedes a esta hora, y les señalo el reloj, dentro de un año va a ser inédito. Y si llegamos a tener el mismo problema un año tras otro, bueno, algo estaría fallando, porque la realidad se nos va presentando desafiante en un cambio permanente que no puede quedar en duda. Quiere decir que este interés que hemos tenido nosotros en recordar memorísticamente cuáles son los procesos, bueno, nos ha llevado, por ejemplo, a lo que fue la crítica que los ingleses hacían a los cuadros inferiores y superiores de lo que fue nuestra capacitación en tratar de memorizar cuál era la respuesta. Pero esto es otro tema que no viene al caso. Toffler ya decía que no había dos guerras iguales y normalmente las fuerzas que se preparan para combatir las guerras del pasado normalmente van a perder las del futuro. Y fundamentalmente porque nos preocupa la paz, que es el métier de nuestra intención, de nuestro programa, de nuestros intercambios. Las alteraciones a esa paz nos tienen que preocupar. Los instrumentos disponibles para sobrellevar las agresiones, tanto antrópicas como telúricas, las provocadas por el hombre como las provocadas por el entorno, el medio ambiente. Hoy la preocupación que tiene el turismo mexicano es el sargazo. Pero vamos nuevamente a recordar lo que ha sucedido hace pocos días. Nuevamente ahora sí, el ministro de Defensa despide a 32 uniformados. Y bueno, ya hemos superado esa frase. Bueno, y se darán cita en Colombia, representándonos ante nuestros hermanos colombianos que han sufrido
eh, esta desgracia de este terremoto 7.4, ahí cerca de Pereira, cerca de Manizales, gente muy querida que uno conoce y que está en esta zona, en un evidente esfuerzo de cooperación. Yo creo que nostálgicos militares de mi gremio considerarán quizá que esto es una distracción, una pérdida de tiempo. Eh, y esta matriz de comportamiento, esta ágil respuesta que en pocas horas permitió subir a un avión de nuestra Fuerza Aérea, plantas potabilizadoras y medios, y a estas 32 personas, de algún modo este mecanismo está aceitado gracias a, a lo que ha sido no dejarnos caer en quizá en el pesimismo de no hacer nada. Seguimos haciendo algo que no es trascendente, que no es importante, que no es imprescindible. Uno no puede tener fuerzas armadas, como decía un querido profesor brasileño muy respetado en Washington. No podés tener fuerzas armadas para hacer misiones de paz. Pero mientras tanto, hagamos algo. Bueno, esa inteligencia adaptativa a la que yo creo que nuestros antecesores, nuestros superiores, lo que ha sido el planeamiento de la burocracia militar y también la diplomática, esta que pondera muchas veces Fabián Calle, es la capacidad de modificar nuestros pensamientos, conductas, estrategias. Algún día vamos a hablar de estrategia, lo que representa para mí, para responder con éxito a situaciones nuevas, imprevistas y en constante cambio. Esto no es Groucho Marx, ¿eh? Yo tengo mis principios, pero si no les gusta tengo otros. No, me refiero a otra cosa. Acá habría una cierta crítica a nuestro mal desempeño en Malvinas, con todo respeto a nuestros héroes permanentes y eternos, que hicieron lo que pudieron, que era un poco la premisa: uno hace lo que puede con lo que sabe y con lo que tiene. Y muy digno fue el desenvolvimiento. No obstante, mi crítica es con el estamento estratégico. A diferencia de la inteligencia tradicional o cognitiva, esta pavada de solamente acumular datos, que hoy ya la inteligencia artificial nos ayuda y por lo tanto es un complemento, nos lleva a que esa inteligencia adaptativa a la que yo me refiero mide que también una persona o una organización puede abandonar viejos hábitos, esas perezas que a veces tenemos, aprender sobre la marcha y prosperar cuando las reglas del juego cambian, porque esto cambia a cada rato. Teníamos un mundo hasta el 28 de febrero y a partir de ahí el precio del petróleo, el estrecho de Hormuz, todos somos geopolíticos, todos conocemos un poco más. Los pilares para esta inteligencia adaptativa son la flexibilidad mental, la habilidad para procesar información nueva sin quedar atrapados en prejuicios, en miedos, en respuestas automáticas del pasado. Esta gente que esto se hace así porque siempre se hizo así, es una ofensa. Justamente porque algo se hizo siempre así, va a haber estos resultados que Einstein critica. No pretendamos ninguna solución si seguimos haciendo lo mismo. Y el militar, en esa diagonal que definía Grondona en su momento, de ser infinitamente táctico y procedimental y atenerse al reglamento y atenerse al manual, cuando va ascendiendo en su carrera, tiene que ir estrategizándose y abandonar esos criterios de soluciones inmediatas, porque es lo que justamente el enemigo va a pensar que es la reacción que uno va a tener. Se necesita una resolución creativa de problemas, una capacidad de encontrar soluciones más originales cuando lo tradicional ya no funciona. Criticábamos la semana pasada, nadie va a poner hoy un club de VHS para comprar películas. Es decir, el mundo ha cambiado y quien se ha quedado en esos parámetros anteriores, bueno, está condenado a fracasar.
Y en esto también los quiero orientar de algún modo a que ahora surgió un nuevo modo de debilitamiento, de, de agresión hacia ese Estado a partir de una provocación que no deja de ser lo que es gimnasia revolucionaria. Esto que se manifestaba de un modo en los 70 y luego en los 80 sigue produciéndose. Esta convocatoria a lograr una reacción por parte de un Estado para resolver el problema de los morosos que se han embarcado. Eso es una falta de respeto al individuo, a la individualidad, al temor, a la cobardía que tiene el ser humano en tratar de mejorar, de ser mejor, de querer indagar, de querer proyectarse. Me han contado una anécdota, no puedo creer, que alguien sacó un préstamo en Mercado Pago, creo, y para evitar que lo... no lo puedo creer. Y que para evitar que le cobraran rompió el teléfono. Entonces, y venimos de un proceso en el cual el dominio de sí mismo, el control de sí mismo, esto lo dicen hasta los queridos hermanos ecuatorianos en su escuela militar, solo venciéndote vencerás. Venimos de una época en que están siendo alentados lo que es las apuestas online. Este juego que para muchos dicen que es inocente y que sos joven no podés apostar, y acuden a la debilidad estructural que tiene el ser humano en tratar de resolver con milagros que no existen. Bueno, evidentemente el moroso es un débil mental, es una persona que evidentemente no tomó las medidas, no se adecuó a este mundo que tiene este tipo de agresiones. Y evidentemente pensó mal. Es una norma, casi una enfermedad, que también los invito a que lo adopten. Pagá la tarjeta completa. Y a veces se va, a veces se viene. Porque realmente es el negocio que tiene la empresa que te emite una tarjeta para que vos, apelando a tu debilidad, no puedas resolverlo. Pero ahora se ha inventado un modo de agresión y debilitamiento al Estado a través de esta nueva modalidad. Ahora ya no son los mujahidines o los insurgentes o los sublevados o aquello o lo otro, no, son los morosos. No tengo buenas noticias para ellos, las cosas hay que preverlas con anterioridad y hay que adaptarse a estos nuevos desafíos. Todo esto tiene que ver con este orgullo de saber que hay militares hoy superando todo esto, que están representándonos en lugares difíciles, y en Colombia seguramente muchos o pocos no saben que también hay un contingente argentino que seguramente obrará como anfitrión en el propio país del norte, nuestros queridos hermanos colombianos, recibiendo a este otro contingente de 32 que van a tratar de paliar, ayudar a este malogrado momento que les ha tocado vivir a este hermano pueblo latinoamericano. Quizás ha sido larga la editorial de esta semana. Les ruego que nos critiquen, que no estén de acuerdo con esto. Les pido en esta capacidad de adaptarnos a esta nueva vida en el YouTube y en diferentes plataformas, que nos digan qué piensan, y así nosotros con esto mejoramos y nos adecuamos y tratamos de brindar lo mejor de nosotros. Gracias y hasta la próxima. Desde Madrid
desde la capital de España para Cascos Azules. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en www.cascosazules.com.ar. También estamos en Facebook y en Instagram. Los invitamos a que se sumen para seguir difundiendo la labor de paz de todos nuestros cascos azules argentinos por el mundo en misión de paz. Un beso desde acá.